favor te doy el uso de la voz. Al final vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Para el que guste, igual irlas poniendo en el chat y al final las haremos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Isaac, por esta presentación. Gracias además por la invitación y permitirme dirigirme a tus clientes para un poco hablarle de las novedades que estamos viviendo acá en Estados Unidos con respecto al COVID-19, que pues nos tomó de sorpresa, creo que al mundo entero, ¿no? Y cuáles son las implicaciones de todas estas limitaciones y los decretos presidenciales que hemos escuchado, y cómo nos afectan a todos los que tienen visado, los que pretenden tener un visado, y por supuesto a nosotros los abogados que vivimos de esto, ¿no? Voy a compartir con ustedes mi presentación. Ok, señores. Bueno, un poco mi presentación nuevamente. Mi nombre es Morela Salazar, soy abogado original de Venezuela, soy abogado en Venezuela hace 32 años, aquí en Estados Unidos hace 16. Tengo experiencia en el área de inmigración, he trabajado con grandes firmas de abogados aquí en Estados Unidos y bendito Dios, ahora tengo mi propia firma acá en los Estados Unidos. Como les comentaba, vamos a hablar un poco de los acontecimientos durante el COVID-19 y, por supuesto, cómo ha afectado la inmigración en aspectos generales. Quiero comenzar por hablar del decreto presidencial. Como bien saben, el día 22 pasado de abril, el presidente Trump lanzó un decreto presidencial mediante el cual limitaba a ciertas personas a ingresar a los Estados Unidos. Ese decreto presidencial tenía una validez de 60 días. En rasgos generales no afectaba en mayor parte a personas que tuvieran visados de no inmigrantes, sino a aquellos que estaban tramitando residencias permanentes a través de los consulados. Pero como siempre he dicho, tampoco nos tomó de gran sorpresa porque todos sabemos que los consulados a nivel mundial están cerrados, o sea, no tienen operatividad más que un mínima porcentaje para atender solamente a los norteamericanos que por alguna causa se encontraban fuera del territorio nacional. Por lo tanto, ¿a quién afectaba? Como dije, a las personas que estaban fuera del país y que estaban tramitando residencias permanentes. Las categorías exentas, pues todo aquel que estaba tramitando residencias permanentes que fuesen cónyuges, hijos de personal militar o de personal médico que viniera a los Estados Unidos a atender la pandemia y cualquier otro personal, no solamente médicos, sino de enfermeras y de biólogos que vinieran a ayudar con la pandemia en los Estados Unidos. En fin, el día de ayer salió un nuevo decreto que se hará vigente a partir de las 12:01 de esta noche. Por lo tanto, en este decreto nuevo, el decreto anterior se extiende efectivo inmediatamente y el nuevo decreto lanzado al público el día 22 de junio se hará efectivo esta noche y será efectivo hasta el día 31 de diciembre de este año, a menos que consideren en ese momento que haya que extenderlo un poco más. ¿Cuál es el objetivo real supuesto de este decreto? Es tratar de evitar que personal extranjero llegue al país y tome los puestos de trabajo que están vacantes en este momento. Como bien saben, esta pandemia pues hizo incrementar de manera inesperada el desempleo en los Estados Unidos. Después de haber gozado de un desempleo mínimo, casi inexistente, que históricamente no habíamos vivido antes, pues lamentablemente eso cambió drásticamente con estos 3 meses de pandemia que sufrimos aquí en el país. Por lo tanto, los Estados Unidos se enfrentan ahora a una recuperación económica que, bueno, será prolongado en el tiempo, lo sabemos todo, creo que todos los países vamos a pasar por situaciones similares, pero en este caso los Estados Unidos están tratando de salvaguardar los puestos que se abran de trabajo para, por supuesto, personas nacionales. Por lo tanto,
¿Cuál es el contenido y a quién afecta directamente este decreto? Afecta a las visas de no inmigrantes, H, la J y la L. La E, afortunadamente, no se tocó y eso lo voy a hablar un poquito más adelante. En todo caso, esta suspensión, además, quiero que quede muy claro que todo aquel que tiene una visa H, una J o una L, si está dentro de los Estados Unidos, no se verá afectado. Son todas aquellas personas que estando fuera del país están tramitando este tipo de visas. Si de por alguna razón una persona que tiene una visa L vigente y por alguna razón estaba fuera del país, pero su visa está estampada en el pasaporte y está vigente, no tiene problema. Puede reingresar a los Estados Unidos con ese visado. Por lo tanto, ¿a quiénes afecta básicamente esto? A aquellos que están gestionando nuevos visados Ls, Js y Hs en el exterior para que les sean estampados en el pasaporte. Eso está absolutamente suspendido. En cuanto a las visas H, hay algunas excepciones que es para algunos trabajadores que vengan de manera temporal y que sirvan en lo que llaman aquí el Food Chain Service, es decir, que trabajen directamente pues en la colección de los cultivos para que no haya escasez de alimentos en el país. De resto, realmente todas las visas H, J y L estarán afectadas. Otros cambios que han habido temporales los voy a mencionar muy por encima porque creo que ahorita nos compete otra cosa. Son que las oficinas locales, como todos saben, estuvieron cerradas durante 3 meses. A partir del 4 de junio ya empezaron a reabrirse y a ponerse operativas todas las oficinas locales de las ciudades alrededor del país. Estas oficinas locales son las que se encargan de tomar las huellas digitales, de hacer entrevistas en personas. Como les digo, se está reinstaurando nuevamente las operaciones. Quiero hacer una aclaratoria aquí. Las oficinas centrales de inmigración que están localizadas en distintos centros a nivel nacional, Nebraska, Vermont, Texas, California, esas oficinas centrales estuvieron permanentemente abiertas y operativas. Las que cerraron fueron las localizadas en las ciudades donde van los clientes efectivamente a hacer huellas digitales o a hacer algún tipo de entrevista personal, justamente por la situación de la protección y la salubridad de la población. Igualmente, el Servicio de Inmigración tomó medidas adicionales de permitirnos días adicionales para poder responder a ciertas peticiones que hace el Servicio de Inmigración. Muchas veces cuando se envían expedientes a inmigración, el Servicio de Inmigración se comunica con los abogados para pedirnos bien sea información adicional o que tienen la intención de denegar un caso y están esperando algún tipo de respuesta de nuestra parte, o hay una revocación o cancelación de algún tipo de proceso. Eso, para nosotros tener tiempo de responder a estas requisiciones del servicio migratorio, nos daban aproximadamente 60, 90 días para poder responder. Sin embargo, toda petición que recibimos entre el 1 de marzo y el 1 de mayo, aunque tuvieran una fecha de caducidad de 60 o 90 días posteriores, nos están otorgando 60 días adicionales para poder recaudar la documentación e información necesaria para poderles responder. Por lo tanto, han sido un poco más flexibles, digamos, con nosotros y con los beneficiarios finales para poder responder a tiempo a sus requerimientos. Igualmente se crearon ciertos mecanismos especiales para que la gente no se quedara de manera ilegal en los Estados Unidos. Muchas personas estaban de vacaciones aquí o vinieron para hacer algún tipo de negocio bajo su visado B1 o B2 y desafortunadamente los agarró
pues este imprevisto de la pandemia en los Estados Unidos y por supuesto cerraron fronteras, cerraron los vuelos, como todos saben, y estas personas se quedaron pues estancadas aquí en el país. Entonces se crearon ciertos mecanismos tanto para aquellos que llegaron con visa de turismo como para aquellos que entraron al país bajo el programa de Visa Waiver, que es el ESTA. Si aquí hay personas europeas saben exactamente a qué me refiero. Esto es un programa que solamente algunos países gozan de este privilegio, que es poder ingresar al territorio americano sin un visado estampado. Eso se llama Visa Waiver o nosotros lo conocemos como ESTA. Este ESTA te permite estar en los Estados Unidos durante un periodo de 90 días. Antes de los 90 días caducar, la persona tiene que regresar a su país de origen o al menos salir del territorio americano. Pues en vista de esta situación pues, particular que vivimos, se creó un mecanismo especial que se llama Satisfactory Departure o partida satisfactoria, vamos a decirle así, donde usted tenía que llamar o tiene que llamar al servicio de CBP o al servicio de inmigración y anunciarles su imposibilidad de viajar, demostrando pues que se le cancelaron los vuelos o que definitivamente no tiene forma de salir del país o de ingresar al suyo, y el servicio de inmigración les otorgaban 30 días adicionales para poder estar aquí legalmente. Ese Satisfactory Departure lo establecieron en 2 periodos. Los primeros 30 días, y si igualito la persona no podía irse, le daban 30 días adicionales. Siempre digo cuando doy estas charlas, señores, nada de lo que yo diga aquí es un consejo legal, esto no es una asesoría en lo más mínimo, porque cada caso es muy particular. Simplemente el objetivo de estas charlas es informar al público de las novedades que están ocurriendo, de que no les afecte de ninguna manera a ustedes el incurrir en una ilegalidad en el país por el desconocimiento pues, de lo que está pasando, y queremos pues simplemente informar y darles las herramientas necesarias para que cada quien pueda, ya, bien sea llamar a sus abogados, llamarme a mí, por favor, o llamar a los teléfonos que les estoy poniendo en pantalla para que puedan resolver esta situación. Y nunca incurrir en la ilegalidad de este país. Incluso si ya se les venció su estadía aquí, igual intenten hacerlo, llamen, comuníquese, hágalo, para que ellos vean además la intención que tiene usted de no incurrir, de no sobrepasar pues, la legislación norteamericana. En este sentido, hablamos del Satisfactory Departure para las personas, como les dije, que entran con ESTA o con Visa Waiver. Igualmente, las personas que pudieron entrar con visa de turismo, como sabemos, lo usual es que una persona que entre como turista al país, entre con, le permitan una entrada de 6 meses. Pueden estar aquí 6 meses consecutivos. Sin embargo, durante esos 6 meses, pues también se presentó la pandemia, pues antes de que las personas pudieran irse. Por lo tanto, se les recomienda encarecidamente, por favor, hacer una extensión de su estadía. Esa extensión se puede pedir por 6 meses adicionales. Aunque su plan sea salir antes de esos 6 meses adicionales, no importa. Puede pedir 6 meses, de esta manera se puede proteger y estar en los Estados Unidos de manera legal, sin ninguna complicación futura, para que no le quede en su récord. Del mismo modo, quiero hacer la acotación aquí, que muchas personas vinieron con la intención, probablemente, de establecerse aquí, de abrir un negocio aquí, de ver cómo están sus negocios aquí, y tienen el pensamiento o la intención futura cercana de sacar un visado que les dé más permanencia en los Estados Unidos. Un visado L o un visado E o un visado O en su momento. Pues quiero también informarles que si ustedes están acá en este momento con un visado de turista y están preparados para hacer el salto a pasar a otro tipo de estatus, podemos evaluar la posibilidad de cambiarles el estatus estando en Estados Unidos. Voy a profundizar un poquito más en ello más adelante. Notas adicionales que creo que es importante que todos lo sepan. Toda persona que tiene una empresa registrada en el estado de la Florida
sabe que tiene que pagar un pequeño fee, una pequeña tasa, para mantener esa empresa activa dentro de la División de Corporaciones de la Florida. Este pago tenía que hacerse, o se hace regularmente todos los años, tiene vencimiento el día 30 de abril de cada año. Este año, por la pandemia también, prolongaron esta posibilidad hasta el día 30 de junio. Por lo tanto, todo el que tenga una compañía aquí, si no lo ha hecho, por favor hágalo. Se puede contactar con su abogado, con su agente registrador o directamente con la División de Corporaciones de la Florida y pagar esta tasa para que su compañía se permanezca activa. Si no lo hacen, para reactivarla, entonces hay que pagar una penalidad. Por eso lo aviso y lo advierto para que las personas tomen las medidas justas. Igualmente, el IRS, que es nuestro servicio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda de los Estados Unidos, históricamente se ha recaudado o se tiene que declarar los impuestos nacionales de los ingresos individuales y corporativos el día 15 de abril, ha sido lo histórico en este país. Y por primera vez en la historia, dada la pandemia, se prolongó también hasta el 15 de julio. Es decir, que toda persona que no había podido por toda la situación, tenido el tiempo de hacerlo, pues está todavía a tiempo. Tenemos hasta el 15 de julio para poder someter nuestra declaración de impuestos. Otro detalle importante que muchos ya lo deben saber, el SBA, que es el Small Business Administration de los Estados Unidos, dio ayudas económicas a las pequeñas empresas, de manera de que estas empresas pudieran mantener a su personal en nómina, vista pues la velocidad en que las personas iban quedando sin trabajo. Entonces se aplicaron ciertos beneficios federales para que estas pequeñas empresas pudieran mantenerse activas. Y quiero informarles que todas estas pequeñas empresas, incluso si sus propietarios son extranjeros, las empresas se consideran norteamericanas y las empresas le están dando trabajo a personal local. Por lo tanto, estas pequeñas empresas también pueden gozar de estos beneficios del Small Business Administration. Si no lo han hecho, averígüenlo porque pueden gozar de estos beneficios económicos que los ayudan en sus negocios. Por otro lado, importante es también que lo sepan, el unemployment. Como bien saben, todas estas personas que quedaron desempleadas pudieron acudir a la ayuda federal para que le paguen el unemployment, el desempleo, es una ayuda por desempleo. Toda persona, incluso aquellos extranjeros que tienen autorización válida para trabajar en los Estados Unidos, también pueden aplicar por el unemployment. Esto no lo será pechado nunca como carga pública, es un derecho que tienen como personas autorizadas para trabajar dentro del territorio norteamericano. Es importante, yo estas cosas pues las he recopilado de todas las preguntas que nos hacen los clientes constantemente. Creo que eran notas muy importantes seguir compartiendo con ustedes y espero que les sea de provecho a todos. Creo que ahora vamos a tocar un poquito más el tema que muchos de ustedes están muy pendientes de escuchar. Nosotros en la firma hacemos lo que yo digo diariamente, pues aquí radiografías permanentes sin ser médicos, que básicamente es un diagnóstico, ¿verdad?, de los casos particulares de nuestros clientes, porque cada uno tiene una particularidad muy específica. Los grupos familiares, qué edad tienen sus hijos, cuál es su premura de mudarse a los Estados Unidos, si ya están aquí, si no están aquí, qué tipo de empresas tienen, qué tipo de inversiones tienen. Es decir, toda esa radiografía o diagnóstico, como yo le llamo, es justamente para llevarnos al segundo paso, que es una planificación. ¿Okay? Es el pronóstico que vamos a aplicar, ¿verdad? Una planificación a corto, mediano y largo plazo de cómo vamos a atacar, digamos, o a activarnos en que ustedes logren el objetivo migratorio pertinente para que toda su familia salga beneficiada de acuerdo a los pasos que vayamos tomando.
Dicho esto, quiero un poco que tengan el esquema amplio de cómo se divide la ley de inmigración acá en los Estados Unidos. La ley de inmigración, que es bastante compleja, cada día más compleja, tiene muchos detalles que tenemos que ir observando además diariamente, porque como verán, tiene muchos cambios, permanentemente tiene cambios. Pero en rasgos generales, es importante que vean este cuadro, donde verán que la ley de inmigración en Estados Unidos se divide realmente en tres grandes grupos, ¿ok? Las visas de no inmigrantes, que son todas las visas que casi todos conocemos, que sí la de turista, la de estudiante, la de inversor, la de periodistas incluso. Hay una cosa muy particular que a todas estas visas las tienen como en común, digamos. ¿Cuál es el factor común de todas ellas? Es que todas tienen una fecha de caducidad. Todas ellas son por tiempo determinado. Todas ellas son para situaciones características muy determinadas. Cada una de ellas tienen una intención particular. Como les dije, por ejemplo, la de estudiante es la F1, la de turista es la B2, la de inversión es la E2. O sea, cada una tiene una letra, un número y una intención para venir a los Estados Unidos. Hay tantas visas como letras en el abecedario, señores, pero nosotros siempre nos enfocamos pues en las que más se utiliza el país que efectivamente estamos hablando, que hoy es México. Y para ustedes voy a hablar de una visa seguidamente, que es de mucho interés, es una visa fabulosa además, y una visa que permite muchos beneficios y no fue tocada por el decreto presidencial. Por lo tanto, creo que es una visa que podrían ver todos con muy buenos ojos y vemos la posibilidad de que ustedes puedan gozar de los beneficios de esa visa. Ahora bien, el segundo gran grupo, digamos, dentro del servicio de inmigración son las visas de inmigrantes. La visa de inmigrante no es otra cosa que la residencia permanente del país, conocida comúnmente como el Green Card. Entonces, cuando yo les hablé al principio del primer decreto presidencial que salió en vigencia en abril de este año, ese decreto presidencial solamente afectaba a esta categoría, a las visas de inmigrantes. Las visas de inmigrantes que se estaban gestionando a nivel consular, ¿ok? Salvo aquellas pequeñas excepciones que les hablé, si eran familiares de ciudadanos norteamericanos o si son familiares de personal militar o si son familiares de personal médico, biólogos, enfermeros que venían a atender la pandemia en Estados Unidos. Este segundo decreto presidencial sí afecta a algunas de las visas de no emigrantes, es decir, del primer grupo. Y por último, para terminar este cuadro, hablamos del último grupo de la ley de inmigración, que es la ciudadanía, finalmente. Es la naturalización de cada individuo que ya haya tenido una residencia permanente en el país, puede optar por ser ciudadano norteamericano. Generalmente a los 5 años de ser residente permanente y en algunos casos excepcionales a los 3 años de ser residente permanente. Ahora bien, vamos a hablar de la visa que creo que a todos les puede interesar. Es la visa E2. La visa E2, pero no, la E. La E es una visa que se divide en dos rubros. Como verán aquí, la E1 y la E2. ¿Por qué yo digo que esta es una visa que tiene grandes beneficios? Primero porque, si bien es cierto, esta visa tiene una fecha de caducidad, esta visa se puede renovar indefinidamente, distinto a otras visas que se pueden renovar hasta un cierto término de tiempo. La visa E se puede renovar cada año. En el caso de México específicamente, la visa E la otorgan por un año. Es decir, que cada año usted tendría que renovarla. A diferencia de otros países que tienen tratados comerciales con Estados Unidos, la visa E la dan por 5 años. Ahora bien, ¿cuál es el concepto de la visa en sí?
La visa en sí reza de la siguiente manera. Si una persona ciudadana de un país cuyo país tiene un tratado bilateral de comercio y navegación con los Estados Unidos, sus ciudadanos pueden gozar del beneficio del visado E. En Latinoamérica, señores, muy pocos países tienen tratados comerciales con los Estados Unidos. Entre ellos, afortunadamente, México es uno. México, Chile, Argentina, Colombia y Costa Rica. Ecuador tiene uno también, pero el visado dura muy poco tiempo, así que prácticamente tampoco lo ofrecemos. Pero de resto, ningún otro país de Latinoamérica puede gozar del beneficio de esta visa. Ahora bien, continuamos con el concepto en sí de la visa. La visa pide que toda persona que quiera trasladarse al Estados Unidos con este estatus tiene que hacer una inversión sustancial en los Estados Unidos, que tenga un negocio operativo, que pueda demostrar de dónde vienen los fondos invertidos en los Estados Unidos y que además este negocio no vaya a ser marginal. Marginal tiene dos acepciones y les explico. Marginal es que ellos quieren evaluar que su inversión sea en una empresa que realmente sea viable y factible, que usted gane dinero. ¿Que usted gane dinero para qué? Para que al final del año pague impuestos sobre su ganancia. Y además, el segundo aspecto de esta no marginalidad es que a través de esta empresa, a través de este emprendimiento en los Estados Unidos, usted abra oportunidad de trabajo para personas locales. Y es allí por qué el decreto presidencial no toca esta visa. ¿Por qué? Porque en este minuto particularmente a este país le interesa que personas extranjeras inviertan dinero en el país y que además abran oportunidades de trabajo para personas locales. Entonces, entendiendo esto, esta es una de las visas que consideramos puede ser bastante viable de lograr siempre y cuando podamos demostrar, por supuesto, de dónde viene el dinero que ustedes van a invertir y que se haga una inversión sustancial. Ahora bien, se preguntarán, ¿cuánto es una inversión sustancial? Pues no está escrita en la ley. Siempre decimos que por práctica, por lo que hemos visto suceder y cómo lo ven los oficiales tanto consulares como de aquí de inmigración, ellos les gusta ver una inversión más o menos alrededor de los $100,000. Un poco más, mejor, pero por allí. Por lo tanto, si podemos demostrar eso, yo creo que ya se considera una inversión sustancial. Ahora bien, voy a explicarles un poquito la diferencia entre la E1 y la E2. La E1, como lo ven allí en pantalla, dice comerciante. Es a través del comercio bilateral que se haga de su país a este. Es decir, si usted tiene una destilería de tequila, si es que se dice así, e importa tequila a los Estados Unidos fabricada en México y lo hace consuetudinariamente, podemos demostrar que usted es un comerciante de producto mexicano en los Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos que demostrar que ese comercio ha sido sustancial. ¿Cómo se demuestra eso? Pues a través de documentación de que se ha legalizado ese producto que usted ha entrado, que lo tienen distribuidoras aquí, que se está haciendo un negocio a través de esta importación de productos. No una importación de una vez, sino sucesivamente que se ha logrado y que se demuestre que sea sustancial. Distinto a la E2, que ya no es a través del comercio, sino a través de la inversión en dinero. Es decir, tenemos que demostrar que usted, de sus bienes, de sus activos personales, ha invertido en la compra de un negocio, de una franquicia o de propiedades o del establecimiento de un emprendimiento aquí en los Estados Unidos, y tenemos que demostrar que ese dinero, aparte de ser bien habido, viene de sus cuentas personales y fueron depositadas para la compra, la adquisición de esos negocios. Como verán, mencioné dentro de mi explicación las franquicias. ¿Por qué? Porque las franquicias, que además es un tema que nos compete hoy, la franquicia es uno de los modelos bastante
que nos facilita, digamos, bastante el mecanismo de la inversión. A través de la inversión en una franquicia, que ya José Torres les explicará con más detalle, a través de la inversión en una franquicia, usted podrá demostrar primero la inversión, y la franquicia tiene modelos preestablecidos que ya sabemos de antemano cuántos empleados usted va a requerir y cuál va a ser una proyección económica de esta inversión. ¿Y por qué digo esto? Porque dentro del dossier que vamos a preparar, uno de los elementos importantes sine qua non, un requisito sine qua non dentro del expediente, es hacer un plan de negocios donde proyectemos, ¿verdad?, una proyección tanto financiera como de empleados a 5 años de lo que usted aspira y espera de su emprendimiento. Y por eso digo que la franquicia es uno de los modelos que más facilita este tipo de cosas, porque ya tienen todo este tipo de información bastante masticada, digamos. Bueno, yo creo que cubrí bastante. Les dejo aquí en pantalla un poco la explicación que les acabo de dar. Uno de los detalles que no les hablé es que el comerciante o el inversionista tiene que demostrar que es propietario al menos del 50% de las acciones de la empresa que se establezca en Estados Unidos. No puede ser varios socios, o pueden ser, pero siempre y cuando el inversionista que pretende adquirir la visa tiene que tener al menos el 50% de estas acciones. De resto, pues todo está explicado en la pantalla, todo se los he explicado previamente. Quiero darle tiempo además a mi compañero José Torres para que les hable adicionalmente de las franquicias y cómo funciona. Dejo mis datos de contacto allí y por supuesto a través de la oficina en México, Isaac, Moisés, Fito, muchas gracias y les dejo las pantallas. Muchas gracias. Muchas gracias, Morela. Muchas gracias, Morela. Muy clara tu presentación. Al final tendremos algún tiempo para preguntas porque parece ser que sí hay preguntas. Perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Creo que sigue tu pantalla. No, esta es la pantalla de José. Perfecto. Presentamos a José Torres. José es especialista en todo el tema de franquicias. Tiene 20 años con experiencia, más de 500 firmas asociadas. Él a su vez ha sido consultor de negocios. Hemos tenido nosotros una muy buena experiencia con José Torres en cuanto al tema de franquicias, porque él visualiza muy bien los intereses de cada persona, la capacidad de cada persona, y en base a eso le oferta una franquicia, ya sea activa o pasiva, como él la va a comentar. Algo importante de José es que él está radicado en Miami, igualmente en la Florida, es representante en la Florida, pero a su vez tiene franquicias en otros lados. Entonces, por favor, José Torres, muchas gracias por tu presentación y te doy la palabra y al final tendremos preguntas. Gracias. Muchas gracias, Isaac. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar sobre oportunidades en la industria de franquicias. Como mencionó Isaac, yo soy asesor y especialista en franquicias y parte del equipo de LATAM en USA, y me dedico a asesorar empresarios y profesionales en la búsqueda y selección de franquicias exitosas en el mercado americano. En el nuevo entorno en que vivimos post-corona, las franquicias representan un modelo de negocio seguro y estable para aquellos que están pensando realizar inversiones y negocios en los Estados Unidos. Las franquicias en estos momentos en Estados Unidos están liderando el proceso de reapertura y recuperación e innovando en la oferta de sus productos y servicios para poder enfrentar una dinámica del mercado diferente causada por el COVID-19. En el webinar de hoy voy a darles una foto de la situación actual de la industria de franquicias, qué está ocurriendo actualmente, dónde se encuentran las oportunidades en sectores que llamamos sectores anticrisis. Vamos a hablar un poquito de lo que son los rendimientos y los costos de las franquicias, cómo son los pasos para poder identificar una inversión en franquicia adecuada para cada inversionista, y voy a cerrar con lo que son casos de éxito de inversionistas E2 que han
invertido en Estados Unidos y se han establecido de una manera exitosa y han podido hacer negocio acá en los Estados Unidos. Un poquito de mí, llevo 20 años de experiencia en la industria de franquicias como asesor y especialista. Manejo para la empresa todo lo que es la Florida, el Caribe, Latinoamérica, pero como dijo Isaac, podemos ayudar a inversionistas en todos los estados, en todos los 50 estados de Estados Unidos. No estamos limitados a un estado o al otro, sino que tenemos alcance nacional. Y soy parte de la directiva del International Franchise Association, que es el gremio más grande en el mundo que maneja todo lo que es el tema de franquicias. Nosotros realmente somos asesores, no somos corredores, no vendemos franquicias, ni tenemos ningún interés específico con ninguna franquicia en particular. Nosotros trabajamos y tenemos acceso a cientos y cientos de franquicias en 25 diferentes industrias con el propósito de poder tener un portafolio lo suficientemente amplio y extenso para poder adaptarnos al perfil de cada cliente, intereses, capacidad de inversión y muchos criterios y parámetros que nos permiten a nosotros ayudar a ese inversionista a identificar su franquicia ideal. Hablemos un poco de cómo se encontraba Estados Unidos antes del COVID-19, porque creo que es muy importante entender de dónde partimos antes de esta gran pandemia. La economía de Estados Unidos estaba en un periodo de boom, estaba creciendo aceleradamente. La tasa de desempleo estaba en el nivel más bajo en la historia de los Estados Unidos reciente. Estábamos en un récord de ganancias corporativas. Las corporaciones en Estados Unidos estaban experimentando récord de ganancias. La banca, el sistema bancario en Estados Unidos estaba mejor capitalizado que en ningún momento en las últimas 2 décadas. El mercado de bienes raíces seguía aumentando, tanto a nivel de volumen de transacciones como apreciación de precio. Y todo eso estaba generando una gran tasa alta de consumo. Estados Unidos, el 80% de la economía depende del consumo interno del país y estaba en una tasa muy, muy alta. ¿Qué pasa? Obviamente, en marzo nosotros y muchos países del mundo nos tomó por sorpresa esta crisis de salud, que realmente no es una crisis económica, es una crisis de salud que ha tenido repercusiones fuertes en el aspecto financiero y económico de cada país, incluyendo Estados Unidos. Obviamente, ustedes pueden ver acá muchas de las cosas que estamos viviendo en Estados Unidos, un sistema de salud sobrecargado y que lo tomó por sorpresa, generó obligatoriamente un distanciamiento social y físico, cierre temporal de los negocios. Aquí el 80% de los negocios en Estados Unidos tuvo que cerrar temporalmente por orden del gobierno. Hubo un gran aumento en la tasa de desempleo y una caída en el consumo significativa. Y algo que va a ser bien importante para aquel inversionista futuro, ha habido un cambio en el comportamiento del consumidor y vamos a hablar un poquito de cómo las franquicias han podido adaptarse e innovar en sus modelos para ajustarse a este cambio en el consumidor. Tenemos la dicha y la gran fortuna en Estados Unidos que el gobierno ha respondido y ha inyectado un estímulo fiscal y económico y realmente un rescate a la economía del país nunca antes visto en la historia de Estados Unidos. Sacó un estímulo que le llaman el CARES Act, donde inyectó $3 trillones en la economía en un periodo muy, muy pequeño de varios meses, y eso es lo que ha causado que la economía pueda asumir un impacto como el que ha causado la pandemia. Eso incluyó, como dijo la doctora Salazar, un pago directo a las familias por el impacto del COVID-19, estos pagos directos a los hogares. Hubo también un estímulo de préstamos perdonables para los pequeños y medianas empresas, incluyendo las franquicias. Hubo préstamos también con 0 tasa de interés. Hubo una reducción de tasas de impositivo y unos créditos contributivos. De nuevo, el gobierno respondió muy rápido y muy contundentemente para ayudar a lo que es la reapertura y recuperación de los negocios acá en Estados Unidos, y ya estamos en pleno proceso de reapertura. Todos los 50 estados de Estados Unidos están por lo menos en fase 2 y muchos de ellos están en la última fase que se llama la fase 3 de lo que es el proceso de reapertura. O sea que Estados Unidos, we are open for business again. Estamos abiertos nuevamente para negocio. ¿Qué pasa con la industria de franquicias? ¿Cómo la industria de franquicias se enfrenta a este fenómeno y cómo ha respondido vis a vis lo que son los pequeños independientes negocios?
De nuevo, como hablé hace un momento, las franquicias han podido adaptar sus modelos de negocio y mover sus ejes para poder innovar y ajustarse al nuevo comportamiento del consumidor acá en Estados Unidos. Otro gran beneficio que tienen los inversionistas en franquicias y los dueños de negocios de franquicias es que las corporaciones de franquicia han podido darle un apoyo muy rápido y muy fuerte a sus franquiciados, a sus dueños de franquicias, para que ellos puedan reabrir y recuperarse lo más rápido posible. Este apoyo consiste de muchas áreas. Primero, obviamente hubo una ayuda directamente por parte de la franquicia en una eliminación temporera y reducción de regalías para que estos dueños de franquicias se pudieran recuperar lo más rápido posible. Ha habido un soporte y una ayuda de parte de la franquicia a renegociación de alquileres con los dueños de los locales para poder tener un periodo de reducción de alquileres y en algunos casos eliminación de rentas por un periodo. También ha habido una soporte y ayuda en lo que son las renegociaciones de los préstamos comerciales con el sistema financiero y bancario, donde las franquicias han dado un soporte y una ayuda muy fuerte a los dueños de negocio, y también una ayuda con todos los proveedores para poder gozar de términos mucho más favorables y en muchos casos precios también para reducción de precios para que pueda ayudar a esa reapertura. Y finalmente, que yo creo que es la área más importante, las compañías de franquicia han ayudado significativamente a sus dueños de franquicias con protocolos de apertura, todo lo que tiene que ver con protocolos de sanidad, salud, distanciamiento, para que puedan seguir operando bajo los nuevos directrices del gobierno. Mucho negocio independiente pequeño no tiene acceso a este soporte que ustedes ven aquí, y eso lo que le hace es que le dificulta mucho el proceso de reapertura y recuperación, y no es así con las franquicias. En la industria de franquicia, esta no es la primera vez que vive en un momento de crisis en Estados Unidos. Para aquellos de ustedes que no se acuerdan, nosotros hemos tenido tres eventos en la historia moderna donde ha habido un impacto económico significativo en Estados Unidos. Una fue la burbuja del .com, finales de los 90, principios del 2000. Después hubo los ataques terroristas del 9/11 y después finalmente la gran recesión que hubo en Estados Unidos en el 2008 y hasta el 2011 por un tema del sistema financiero y el sistema de bienes raíces de Estados Unidos que colapsó. Obviamente tenemos ahora otro desafío muy grande que es la pandemia y el COVID-19, pero la respuesta de la franquicia va a ser muy similar a lo que ha sido en otras crisis anteriores, donde se enfocan en negocios anticrisis, bajo costos, bajos gastos operativos y orientados a lo que es servicio, más que nada. ¿Dónde se representan ahora las oportunidades más importantes en lo que es todo lo que tiene que ver con el mundo de franquicias? Estamos viendo que ahora va a haber una gran oportunidad en muchas sucursales que se van a poner a la venta. Muchos dueños de franquicias que llevan mucho tiempo operando franquicias no quieren pasar por un proceso de reapertura y recuperación y toman esta oportunidad para poner en venta sus locales. Va a haber una mayor disponibilidad de locales comerciales disponibles a mucho mejores precios de renta. El tema de inmobiliario comercial ahora es una gran oportunidad para aquellos que quieren establecer o abrir un negocio, una franquicia, porque van a gozar de mejores ubicaciones a precios mucho más accesibles de los que era antes de la pandemia. Va a haber una abundante empleomanía, es decir, un inventario de personas que quieren y pueden ser contratadas para todo tipo de negocio y servicio, que obviamente no era el caso cuando la tasa de desempleo estaba muy baja anteriormente. La facilidad de crédito, los bancos están muy bien capitalizados y con mucho apetito para prestar a las pequeñas y medianas empresas, y obviamente las mismas franquicias están dando incentivos para aquellos que quieren expandir su negocio actual o quiere invertir en negocios de franquicia. Y todo eso lo que está causando es una recuperación acelerada por una demanda acumulada que ha habido de 3 meses de cierre, que muchos negocios están ahora en esta segunda mitad del año, del 2020, generando 12 meses de venta, van a generar en solo 6 meses de apertura. Hablemos un poquito de lo que serían las franquicias más populares antes de la pandemia y después de la pandemia. Como pueden ver acá,
estos son todas franquicias que tienen una rata de crecimiento en Estados Unidos por encima del 3 al 4% anual. Y pueden ver ahí que las franquicias a final del 2019 a nivel de expansión, interés de inversionistas, franquicias de lo que llaman servicios al hogar, tecnología, restaurantes, limpieza, servicios business services, el área de salud, el área de recreamiento y ejercicio, servicios financieros y educación, todo ha sido categorías, industrias de alto interés para los inversionistas. Veamos qué ha pasado a partir de marzo cuando viene la pandemia. Ha habido un cambio en el interés que va dirigido a aquellos negocios que son negocios, vamos a llamarle, donde son servicios esenciales y de primera necesidad que realmente la población americana necesita. Pueden ver ahí que el área real estate, el área de educación, el área de limpieza y mantenimiento, el área de mascotas, el área de servicio de hogar, han seguido siendo áreas de mucho alto crecimiento e interés para aquellos inversionistas que están buscando franquicias. No significa que los otros sectores, sectores automotriz, sectores de salud, sectores han crecido y seguirán creciendo ahora que los negocios están reaperturándose y creciendo nuevamente. Veamos ahora dónde se está concentrando el gran expansión y lo que llamamos la gran desarrollo de franquicias en Estados Unidos. Como pueden ver aquí en el mapa de Estados Unidos, lo que es el sureste y el sur centro de los Estados Unidos sigue siendo las ciudades más importantes y atractivas para aquellos que quieren invertir en franquicias. Y pueden ver, sobre todo donde nosotros vivimos aquí, el estado de la Florida y el estado de Texas están destacados como dos de los estados más atractivos para invertir en franquicias, más que nada porque son estados que son muy amistosos hacia pequeñas empresas y franquicias. Cuando quiero decir muy amistosos, es que el entorno regulatorio, el entorno fiscal y el entorno a nivel de leyes laborables son muy favorables en comparación al promedio de Estados Unidos, de un estado promedio de Estados Unidos, y estados como California, Nueva York, que son estados donde el sistema regulatorio es muy complejo, el sistema fiscal, hay muchos impuestos y el sistema de leyes laborales son mucho mayor que en estados como la Florida y Texas, que son dos estados que están creciendo rápidamente y muy atractivos y es muy fácil hacer negocio acá en los Estados Unidos. Para aquellos que están pensando en invertir en Estados Unidos en franquicias, al opuesto de nuestros países, de los países en América Latina, las franquicias es el modelo preferido y utilizado por lo que llamamos pymes, pequeñas y medianas empresas, empresarios de todo tamaño, pequeños, medianos y grandes, y profesionales y ejecutivos. Y digo esto porque en América Latina muchas veces las franquicias están concentradas en grandes consorcios, grandes empresas y no necesariamente para pequeños y medianos empresarios, pymes y hasta profesionales y ejecutivos que quieren salir de un mundo de dependencia laboral a autoemplearse y emprender a través de un negocio. Entonces, el 90% de las personas que emprenden en Estados Unidos a través de una franquicia están categorizados entre estos tres tipos de empresarios y no realmente grandes consorcios o grandes empresas. O sea que la franquicia está al alcance de muchos diferentes inversionistas acá en Estados Unidos. Para aquellos que quieren invertir en Estados Unidos, la franquicia es un gran vehículo que les ayuda a alcanzar varios objetivos. Algunas personas desean vivir en Estados Unidos por un tema de calidad de vida, un tema de seguridad. Otros quieren tener una mayor estabilidad de ingresos, realización personal, diversificación de riesgo país. Y muy importante, las franquicias, como dijo la doctora Salazar, es uno de los vehículos o el vehículo más que va más de acorde con la visa de inversión, porque es un modelo de negocio probado donde crea empleos, paga impuestos, tiene un soporte y una infraestructura de activos que le da mucha confianza al gobierno americano para aquellos que están invirtiendo a través de una visa de inversión. De nuevo, las tres opciones que hay para invertir en Estados Unidos, cada uno puede ver aquí cada una de las opciones: montar un negocio nuevo, traer su negocio a su país y montarlo en Estados Unidos, comprar un negocio existente en marcha no franquicia y adquirir una franquicia. Obviamente cada opción está mejor destinada a un perfil de empresario y comerciante diferente. Lo que sí les puedo decir
para aquellos que nunca han invertido en Estados Unidos en un negocio, nunca han tenido un negocio en Estados Unidos. Las franquicias significativamente les representan una una posibilidad de tasa de éxito muchísima mayor a lo que son los negocios independientes no franquicia. Aquí pueden ver que el 90% de la franquicia en Estados Unidos permanecen abiertas y cumplen su quinto aniversario rentablemente, mientras que menos del 20% de las pymes o los negocios independientes no franquicia cumplen su quinto aniversario. Y para aquellos que quieren una estabilidad para un primer negocio que les sirva de puerta de entrada a los Estados Unidos y le permita establecerse comercialmente, poder vivir y hacer negocio acá, la franquicia definitivamente es el vehículo que les representa el menor riesgo y la mayor posibilidad de éxito. Y eso no pasa por chance, eso no pasa por milagro. La franquicia goza de lo que llamamos un sistema de llave en mano. Todo lo que requiere el inversor y el comerciante antes de aperturar y poner el negocio a andar, durante la apertura y poniendo el negocio en mar, y posterior continuamente, una asesoría continua, lo que llaman un análisis del mercado, soporte de compras, nombres reconocidos, mercadeo, entrenamiento continuo y una red de franquiciados que permite que esa franquicia siga creciendo y siendo exitosa. Hay de todo en el mercado americano. Hay más de 3.500 franquicias, sobre 1 millón de establecimientos, 100 conceptos de franquicias entran anualmente a Estados Unidos en 75 diferentes industrias y abre un negocio de franquicia en Estados Unidos cada 8 minutos. Es una industria muy dinámica y el modelo preferido para emprender en Estados Unidos. Pasemos ahora rápidamente a lo que son los mitos de las franquicias. Mucha gente piensa que las franquicias son solo comida rápida y comercio al detalle. Si quiero entrar en el mundo de franquicias o hacer una inversión en franquicias, tendría que limitarme a comida. Cuando no es así, en Estados Unidos hay 75 industrias diferentes que no tienen nada que ver con la industria de comida. Aquí pueden ver lo que llamamos una lista parcial de todas las diferentes industrias, sectores y categorías donde existen franquicias. Cualquier negocio que usted se imagine posiblemente tiene ya un modelo de franquicia establecido en Estados Unidos. Y obviamente hay de todo, de negocios de restaurantes, negocios de educación, negocios de servicios financieros, negocios de fitness, gimnasios, negocios de educación. La lista es realmente muy, muy amplia y no está limitado a un sector. Ahora pasemos rápidamente, les quiero dar una idea de qué pasa cuando entra esta pandemia en Estados Unidos y los restaurantes están forzados a cerrar. Muchos comercios, como dije, el 80% de los comercios están forzados a cerrar por el gobierno. Aquí les voy a dar una foto de diferentes tipos de franquicias que no tuvieron que cerrar un solo día durante la pandemia, porque son negocios que fueron designados como negocios esenciales, servicios o productos esenciales que le permitieron seguir con sus puertas abiertas. Veamos el área de salud y mejoramiento, por ejemplo. Aquí pueden ver franquicias en el área de laboratorios. Esta franquicia se dedicaba al testeo para lo que es alcohol, sustancias controladas y también testeo de DNA y testeo para el mejoramiento de la población. Esta franquicia le da mucho servicio a empresas para sus empleados. Viene en la pandemia y esta franquicia sigue brindando ese servicio, pero expandió a todo el tema de lo que es el testeo para el COVID-19 y el testeo para también la inmunidad al COVID-19. Se pueden imaginar que sus ventas se han quintuplicado en los últimos 2 meses. Aquí pueden ver otra franquicia que se dedica al cuidado de personas mayores de edad, tanto en su hogar como en facilidades. Y esta empresa se dedica a dar ese cuidado a través de lo que llaman caregivers o personas certificadas que cuidan y atienden a personas mayores de edad. Franquicias en el área de nutrición. Toda esta franquicia se dedica a dar comida preparada para aquel sector de la población que tiene problemas dietéticos y requerimientos dietéticos importantes, y esta se dedica a ese negocio. Pasemos a servicios profesionales. Aquí pueden ver aquí Fast Signs, la compañía, la franquicia de rótulos y de imprenta número 1 en Estados Unidos. Esta compañía, al venir la pandemia, las ventas se han incrementado 10 veces
del periodo normal. Ellos se han dedicado a imprimir todo el tema de folletos y señalización que toda oficina en Estados Unidos, todo comercio, todo local, toda oficina gubernamental tiene que tener por ley para comunicar las nuevas medidas que las personas, los consumidores, tienen que tener al visitar todos estos lugares de comercio. También se han dedicado a toda la producción de acrílicos que han tenido que poner los comercios para dividir y crear una división entre el mostrador y el consumidor que acerca a ese mostrador. Hablemos de lo que es la parte de tecnología. Esta franquicia se dedica a dar soporte tecnológico a pequeñas y medianas empresas y a consumidores y hogares también. Como saben, muchos negocios han tenido que gravitar y moverse a digitar su presencia digital para poder hacer negocio. Y esta franquicia se dedica a todo lo que es preparar a las empresas a poder irse a totalmente una plataforma digital. Aquí podemos ver una franquicia que se dedica a la colocación de empleomanía. Con todos esos desempleo tan alto que ha habido en Estados Unidos, muchas personas dependen de estas agencias de empleo para poder volver a colocarse. Obviamente aquí pueden ver otras franquicias anticrisis y lo que llamamos post-corona y COVID-19 que se han beneficiado significativamente. El área de limpieza es un área que está creciendo muy rápidamente, ya que todo negocio ahora necesita no solamente tener una higiene, una limpieza óptima, sino que un sistema de desinfectación. Y muchas de estas compañías de franquicia de limpieza han expandido el área de desinfectación antivirus en todos estos comercios. Todo lo que es el área automotriz, flota de vehículos, ha seguido creciendo bien rápido. El tema de servicios de envío, paquetería y casillero, tiendas que se dedican a todo lo que es envío de material y envío para los comercios. El tema de mascotas en Estados Unidos. En Estados Unidos, en muchos lugares hay más hogares que mascotas que con niños. Es una categoría muy amplia y las mascotas han seguido siendo beneficiarias de todos los negocios que brindan servicio al tema de mascotas. Hablemos de lo que son servicios residenciales y comerciales. Aquí pueden ver franquicias que le prestan servicio a residencias desde el área de landscaping, pasajismo, limpieza de piscinas, pintura. Todas estas franquicias han seguido dando estos servicios. No tuvieron que cerrar un solo día, obviamente con protocolos muy, muy fuertes de distanciamiento y poder seguir dando esos servicios de una manera segura a la población. Y finalmente, el área de real estate. Hay muchas franquicias que le brindan servicios a la industria real estate en el área de property management, manejo de propiedades, en el área de remodelación, todo lo que tiene que ver con remodelación, adecuación de los hogares. Ahora la gente en Estados Unidos, la población, se ha dado cuenta, después de haber vivido en aislamiento en sus hogares casi 3 meses, que su hogar necesita muchísimas reparaciones y muchísimas adaptaciones para poder hacerlo un lugar óptimo, especialmente la gente que va a pasar mucho tiempo en su hogar. Y muchas franquicias se han beneficiado de ese fenómeno que está pasando ahora. Pasemos ahora a ver un poco lo que es el mito número 2. Las franquicias son caras. Mucha gente que piensa que hay que tener millones de dólares para adquirir una franquicia de Estados Unidos, cuando la realidad es que hay una franquicia para cada bolsillo. En Estados Unidos se puede adquirir una franquicia de $50,000 por debajo, de 50 a 100, 100 a 250, y pueden ver ahí los diferentes rangos de inversión. Aquí a la derecha van a ver el porcentaje de franquicias que está disponible en los diferentes rangos de inversión. Y pueden ver cómo hay franquicias para cada rango de inversión. Para aquellos que están tratando de hacer una inversión que también les califique para una visa E2, una visa de inversionista que les permita hacer negocio en Estados Unidos y estar en Estados Unidos de una manera semipermanente o permanente, la inversión mínima va a estar alrededor un estimado de $100 a $120,000. Menos que eso va a ser muy difícil que el negocio sea justificable para que le aprueben una visa de inversión. El promedio de inversión en una franquicia de Estados Unidos, si tomamos todas las franquicias de alto costo y todas las franquicias de bajo costo, estamos hablando de un promedio de alrededor de $150,000. Y eso incluye no solamente la cuota inicial para la licencia, sino que todo lo que es la construcción, adecuación del local o la oficina, los equipos, inventarios y hasta el capital de trabajo que se necesita para los primeros meses de operación del negocio. Último mito, se requiere experiencia previa en la industria. Mucha gente piensa que
tiene que tener experiencia previa para poder ser exitoso en un negocio de franquicia, cuando la realidad no es así. En Estados Unidos, solo el 25% de las personas que operan y son dueños de una franquicia tenían experiencia previa técnica en ese sector. De hecho, las franquicias prefieren que la persona, el empresario, el comerciante, no tenga experiencia previa técnica, porque está probado que los que mejor desempeñan en un sistema de franquicia, no importa cuál sea, son personas que no vienen con experiencia técnica previa, porque eso les permite a ellos a enfocarse realmente en la función del dueño, ejecutar un modelo que está probado y no dedicarse a tratar de reinventar procesos, reinventar la operatividad del negocio, que tiende a pasar cuando la persona viene con una experiencia muy fuerte previa en el sector. Las franquicias buscan a alguien que tenga aptitudes de manejo y de negocio hábil, y una persona que tenga comunicación y orientación al servicio al cliente. Habilidades que muchos de nosotros como empresarios, comerciantes y profesionales hemos adquirido a través de nuestra carrera y nuestra experiencia en Estados Unidos. El resto, la franquicia le enseña al inversor y a la persona todo lo que es necesario para poder operar un negocio de franquicia. Realmente hay muchas franquicias. ¿Cómo encontrar una franquicia adecuada para cada persona? Esto es un proceso donde la persona tiene que realmente hacer una buena diligencia, donde tiene que entender bien las industrias disponibles, donde tiene que entender bien la capacidad de inversión y enfocarse en lo que es la función del dueño vis a vis el tipo de negocio. Y nosotros nos dedicamos a ayudar y acompañar a las personas a poder hacer esto. Nuestra asesoría es una asesoría integral desde el primer momento que empezamos a hablar con nuestro cliente hasta el momento que el cliente encuentra su franquicia ideal. Hay varios pasos del proceso. Esto podría tomar un periodo de 45 a 90 días hasta que la persona está en condición ya de identificar el negocio adecuado. Y ya la última parte, en la última parte vamos a hablar un poco de lo que son los casos de éxito. Quisiera dejarlo ya en los últimos minutos que nos quedan con los casos de éxito de lo que son personas que han invertido en franquicia de Estados Unidos, se han podido establecer acá con una visa 2 y han podido hacer negocio en Estados Unidos. Comencemos con lo que es para aquellos que quieren establecerse en Estados Unidos permanente o semipermanentemente con una visa de inversión E2. El primer tipo de inversión es lo que llamamos inversión activa, donde el inversor también va a tener que jugar un papel activo en el negocio de supervisar, gerenciar y operar el negocio. Ahí estamos hablando de una inversión de alrededor de $120,000, donde no se necesita socio, una persona sola puede adquirir. Aquí les doy un ejemplo de una franquicia, la franquicia líder en Estados Unidos en lo que es reparación de equipos móviles, accesorios móviles en Estados Unidos, un comerciante mexicano de 38 años, una inversión de $150,000 en Miami, en esta franquicia CPR de equipos móviles, con un rendimiento anual del 25%. De nuevo, esta franquicia requiere que el comerciante, el empresario, el inversor, también gerencie, opere el negocio día a día. No tiene que necesariamente hacerlo él, lo puede hacer a través de un gerente, pero tiene que estar supervisando el negocio muy de cerca para que el negocio optimice su desempeño. Aquí les doy un ejemplo de otra franquicia en el área de la franquicia número 1 en Estados Unidos, en el área de pintura residencial y comercial, un ejecutivo, 50 años, una inversión de $110,000 en la ciudad de Fort Lauderdale con un rendimiento anual del 22%. Ahora pasemos a aquellos que quieren hacer una inversión a través de una sociedad con otro inversionista. Como dijo la doctora Salazar, cada inversionista tiene que tener por lo menos o tiene que tener un 50% de esa sociedad, y con eso a lo mejor les permite adquirir un negocio a lo mejor un poco más grande. Y aquí pueden ver un ejemplo de una franquicia líder en Estados Unidos en el área automotriz, postventa y repuestos automotrices. Dos empresarios mexicanos, 45 y 44 años, una inversión conjunta de $240,000, cada uno invirtiendo $120,000 en la ciudad de Orlando, en el sector automotriz con un rendimiento anual del 22%. Otro ejemplo de otros inversionistas, dos empresarios, 42 y 38 años, una inversión total de $125,000, y cada individuo alrededor de $112,000, $112,500.
en Florida, en una franquicia líder en el área de letreros, rótulos, imprentas en Estados Unidos con un rendimiento anual del 20%. Pasemos finalmente a una franquicia que sigue siendo un negocio activo, pero donde el rol del inversor podría ser un rol un poco más pasivo o totalmente pasivo, en el sentido que ese inversor puede contratar a la misma franquicia para que gerencie y administre el negocio a través de lo que llaman un acuerdo de manejo. Aquí pueden ver una franquicia, una barbería, un comerciante de 55 años, una inversión alrededor de $150,000 en la ciudad de Miami, con un rendimiento anual de un 10 a un 12%. Aquí pueden ver que los rendimientos de la franquicia donde el inversionista va a ser pasivo va a ser menor que en las franquicias activas, porque el inversionista pasivo acá tiene que compartir gran parte del rendimiento del negocio con una compañía operadora que es la que estaría operando el negocio. Pero aún así, este modelo le ayuda a captar la visa de inversionistas sin tener que estar operando el negocio día a día, como serían los otros ejemplos que le di. Aquí hay otro ejemplo, otra franquicia líder en el área de lavado de autos en centros comerciales, comerciante mexicano, 55 años, una inversión de $180,000 en la ciudad de Tampa y con un rendimiento anual del 8 al 10% de lo que sería más o menos el rendimiento, mitad de lo que sería una franquicia activa. Aquí pueden ver industrias de franquicia, un poquito resumir lo que hemos visto. Ya hablamos y vimos que las franquicias realmente están liderando el proceso de reapertura y recuperación en cuanto a los negocios que más rápido se están levantando. Pudieron capturar unos incentivos económicos a mucha mayor proporción y rapidez que los negocios independientes, y esto ayudó mucho a que pudieran abrir sus puertas y pudieran empezar a comercializar más rápido que los negocios independientes. Los negocios de servicios necesarios están posicionados para un fuerte desempeño en la segunda mitad del 2020. Muchas de estas franquicias en estos 6 meses que quedan del año van a ser negocios que representan 12 meses del año, obviamente por esa demanda acumulada que ha habido para muchos de estos negocios de servicio. Y finalmente, Miami y el sur de la Florida realmente son una de las ciudades más importantes, al igual que Houston, Texas, Dallas, Texas, San Antonio, Austin. El estado de la Florida y el estado de Texas siguen siendo uno de los 2 estados más atractivos para aquellos que quieren invertir en franquicias. Ya con eso, Isaac, yo termino mi presentación. Si quieres abrir los micrófonos para lo que sería preguntas y respuestas. Muchas gracias, José. Muy clara tu presentación. Tenemos algunas preguntas tanto para Morela como para ti. Por favor, iniciamos con esta. Si gustan también, si no han puesto sus preguntas, las pueden poner en el chat, las pueden poner en la zona de preguntas y respuestas para que podamos ir contestándolas. Entonces, creo que no quedó muy claro este tema. Bueno, sí, es parte de una pregunta que dice que el presidente quitó algunos permisos para este año. Entonces, si la visa E2 en particular tuvo alguna afectación o si continúa su vigencia. No, la visa E2, como expliqué cuando hablaba del decreto presidencial, en ningún momento fue ni mencionada. O sea, por lo tanto, no está afectada en absoluto. Perfecto. Entonces pueden iniciar cualquier trámite. Sí, continuando esta pregunta, dice alguien que ya inició su trámite, pero tiene que ir, según lo que ella comenta, a poner a hacer determinados trámites a Tijuana, que si se puede hacer todo desde Estados Unidos. Sí, ella podría hacer la aplicación de la visa estando aquí en los Estados Unidos legalmente. Ahora bien, esto requiere de un poquito mayor explicación. Una persona puede entrar a Estados Unidos con su visado de turismo. Pasado 90 días que usted esté en Estados Unidos, se puede someter una aplicación para el cambio de estatus a una visa de inversionista acá. ¿Cuál es la gran diferencia? Que aquí en Estados Unidos no le van a sellar la visa. Usted no la va a tener en su pasaporte. Sin embargo, cuando se la aprueben, le van a aprobar una estadía legal dentro del país por 2 años. Es decir, que usted puede cambiar su estatus aquí a inversionista mientras esté en el territorio norteamericano. Buenísimo. Esta es una pregunta que creo que ambos van a tener que tener parte. Dice, ¿qué pasa
si una franquicia quiebra, ¿qué pasa con la visa? Ok, hablo yo de la visa primero. Primero, si un negocio quiebra, ¿qué pasa con la franquicia? ¿Y qué diferencia hay con un negocio y una franquicia en el tema de quiebra? Y también qué pasa con la visa. Ok, fíjense, señores, toda visa va a estar sustentada por el negocio que usted abra, porque acuérdense que esta visa está basada netamente en la inversión y el emprendimiento que usted haga. Llámese franquicia, llámese emprendimiento propio o lo que sea. Por lo tanto, usted tiene que hacer el mayor esfuerzo de que su negocio se mantenga en pie. Justamente eso es una de las grandes ventajas de la franquicia, porque la franquicia, como son modelos comprobados en el mercado, es difícil, no voy a decir que es imposible, pero es difícil que llegue a una bancarrota total. En todo caso, antes de llegar a eso, podemos conversar nuevamente y ver cómo le cambiamos el modelo al negocio antes de que usted se quede sin visado. Porque si usted cierra su compañía, señor, se quedó sin visa. Sí, si me permites, Isaac, cuando uno compra una franquicia, aunque es parte de una red de franquicia, el negocio sigue siendo de la persona que adquiere esa franquicia. En el caso extraordinario, que no ocurre usualmente, pero en el caso que la franquicia como tal, la compañía madre franquicia quebrara y cerrara las puertas, eso no previene al comerciante de continuar haciendo su negocio a nombre de su compañía. Por ejemplo, tienes una barbería, una franquicia de barbería, y si la barbería deja de, la franquicia madre, la corporación, quiebra, la persona puede seguir operando su barbería bajo otro nombre, bajo otro particular, porque esa barbería, los activos son de él, la clientela es de él, todo el sistema de negocio es de él, entonces él no está forzado a cerrar. Obviamente, cuando ya la unidad de negocio, la sucursal en sí, no la franquicia, pero la sucursal en sí, por la razón que sea, mal manejo, se equivocó en la ubicación, hubo algo extraordinario que le fuerza a cerrar el negocio, como dijo la doctora ahí, habría que ver entonces qué tiene que hacer la persona para poder rescatar de nuevo su estructura para que pueda mantener su visa de negocio. Pero el negocio tiene que, como dice la doctora, tiene que seguir operando y estar abierto para que la visa no esté en juego. Exacto. Efectivamente, Isaac, y hago una acotación adicional. El negocio que se establece en Estados Unidos, siguiendo el ejemplo de José, si fuese la peluquería, la barbería, en el momento que el inversionista se vea que es que realmente no puede continuar, incluso se puede cambiar y anunciarle al sistema de inmigración, señores, no fue bien con la barbería, pero vamos a montar una panadería con la misma estructura de la empresa. Y eso se puede hacer, siempre que lo anuncies. Buenísimo. Preguntan el tema de la doble ciudadanía. Hay mucha gente de la comunidad en particular que ha obtenido el tema de la ciudadanía española. Entonces, ¿qué sucedería si hoy tiene española y mexicana y quisiéramos aplicar para un tema de una visa? Claro. ¿Cuál sería el Fíjate, si tienen las dos ciudadanías, por supuesto, mi inclinación sería aconsejarle utilizar el pasaporte español. ¿Por qué? A diferencia de la visa E para los mexicanos, como les expliqué previamente, en México, por asuntos de reciprocidad entre ambos países, la visa se la dan por un solo año. Renovable 1000 veces, pero por un solo año a la vez. En cambio, con el pasaporte español se la dan por 5 años, lo cual, por supuesto, te da una flexibilidad, una tranquilidad mayor, ¿no? Entonces, por supuesto, siendo mexicano, si tienes pasaporte español, podemos hacerlo así. Buenísimo. Preguntan también, una vez que se obtiene la visa de inversionista, ¿se puede trabajar en otros rubros? Por ejemplo, realtor, inmobiliario o cualquier otro tema. Ok, realmente la persona, el principal que saca la visa, hablo del principal porque recuerden que cuando uno hace una solicitud de visa siempre va a involucrar al grupo familiar. Es decir, el principal, su cónyuge e hijos menores de 21 años. ¿Ok? Están todos incluidos en la petición. Ahora bien, cuando el principal, generalmente es el padre de familia, hace la inversión y saca la visa para él está atado a esa compañía. Eso no significa que él no pueda abrir otras compañías,
pero él no puede generar un ingreso, un salario por ningún otro lado que no sea a través de su compañía. Ahora bien, el cónyuge, por lo contrario, tiene la opción que una vez que ingrese a los Estados Unidos con la visa E2, puede solicitar un permiso de trabajo independiente que le permite trabajar donde sea. Por eso que muchas veces en esa radiografía que se hace con los clientes, hacemos el análisis de por dónde conviene más pedir la visa. A veces si la esposa es la que se queda en casa con los niños, no importa, es preferible pedir la visa a nombre de ella, que ella sea la que esté atada al emprendimiento, y el marido puede sacar un permiso de trabajo y sale a buscar trabajo o a emprender otras cosas por su lado. Con eso queda muy claro. También preguntan aquí si es posible adquirir una franquicia sin ningún tipo de visa estadounidense y si la rentabilidad de las franquicias, comúnmente cómo se maneja, si es mensual, anual, y si cuando mencionaste, José, los porcentajes de franquicias, si esto ya incluían todo lo que son gastos de la misma operación. Sí. Bueno, hablo de la visa un segundito porque lo demás es tuyo. No es necesario tener una visa para comprar una franquicia. Cualquier extranjero puede invertir aquí y tener un negocio aquí sin problema. José. Perfecto. Sí, y eso es correcto, dice Morela. No obstante, hay muchas franquicias que requieren que el inversor, que la persona tenga una visa de inversión, porque si no tiene una visa de inversión no va a poder estar activo en nómina y no va a poder estar activo gerenciando el negocio. ¿Correcto, Morela? Para que una persona pueda legalmente en Estados Unidos estar trabajando en su negocio, estando en su nómina, dirigir, gerenciar, operar, estar día a día presente, tiene que hacerlo de una manera legal a través de la visa de inversión. Si va a ir hay franquicias pasivas donde el rol del inversor es un rol totalmente, vamos a llamarle pasivo, donde no va a estar en nómina, no va a estar manejando nada, no va a estar súper. Ahí entonces no requiere tener una visa de inversión. Hablemos un poquito de lo que serían los rendimientos. Esos son rendimientos promedios anuales sobre la inversión. Eso ya es neto de los gastos operativos del negocio. Si el inversor también va a ser el gerente, por ejemplo, en el caso de las activas, si ese rendimiento ya es neto de un salario que está ahí de gerente, si el inversor también va a ser el manager o el que va a estar supervisando la operación, también va a devengar un salario que hace que ese rendimiento sea un poco mayor. Pero ese rendimiento, Isaac, es un rendimiento anual sobre el capital invertido. Buenísimo. Preguntan aquí también, ya lo comentaron, pero vale la pena aclararlo, ¿cómo opera el tema de la visa E2? ¿Por cuánto tiempo se obtiene? Y aplica cómo se renueva, si se renueva automáticamente o es necesario hacer algún trámite, y cuál es la diferencia entre españoles y mexicanos o alguna otra nacionalidad respecto a los plazos de renovación. Ok. En principio las visas en general, en casi todos los países, la otorgan por 5 años. No se renueva automáticamente, hay que hacer la gestión de renovación. En tiempos normales se hacía un dossier y se envía al consulado de su país de origen y usted va al consulado a una entrevista y allí le otorgan la visa. Ahora pues estamos manejando las cosas distintas. En cuanto a México particularmente, solamente le otorgan la visa por 1 año, como dije anteriormente, a diferencia de estos otros países. Sin embargo, se puede renovar continuamente, año tras año. Ahora bien, que si es automática la renovación, no es automática. Hay que hacer la gestión de nuevo. Otra de las particularidades de esta visa. La visa te la estampan en el pasaporte por 1 año en México. Si tienes pasaporte español, por 5 años. Cuando entras al país, te dan 2 años de estadía legal sin salir, mientras tu visa, o sea, no importa que tu visa incluso se venza, porque la visa simplemente sirve para ingresar al país. Tu I-94, que es un documento que luego sacas online, es el que determina tu tiempo de legalidad dentro del territorio americano. Y esos son 2 años. Cada vez que salgas y entras, te dan 2 años adicionales. Buenísimo.
Con esa pregunta, contestaste otra pregunta. Con la visa de inversión, ¿puedo entrar y salir del país todos los días? Sí, puedes entrar y salir cuantas veces quieras sin restricción, siempre y cuando tengas la visa estampada en el pasaporte. ¿Por qué hago tanta acotación a esto? Porque, señores, no hay consulado. Ahorita las visas las estamos tramitando internamente para darles estadía legal dentro del país. No hay estampado de visa porque los consulados no están funcionando. Ahora bien, en el proceso normal, si usted tuviera su visa estampada en el pasaporte, usted puede entrar y salir cuantas veces quiera. Sus hijos pueden estudiar en cualquier colegio del país. Su esposa puede sacar, o esposo puede sacar su permiso de trabajo y trabajar donde quiera. Puede incluso no vivir en Estados Unidos y tener una visa de inversionista. O sea, es sumamente amplio. Buenísimo. Pregunta, en caso de adquirir una franquicia, ¿tengo que vivir en el lugar donde se encuentra el negocio? Franquicia pasiva. No, realmente no. La mayoría de las personas que adquieren una franquicia pasiva no viven donde está el negocio. Y creo que Morela puede explicar que para el tema de la visa tampoco se requiere vivir al lado del negocio. Exactamente. Para los efectos de la visa, les informo además que la ley de inmigración es una ley federal. Esto aplica en todas partes. Si usted quiere mudarse a San Diego, a California, a Texas, a donde quiera, un abogado en cualquier parte del territorio americano puede atenderle a sus servicios migratorios. Y en cuanto a la compra de negocios, de franquicias, de montar lo que sea el sustento de su visa, tampoco es necesario que usted viva cerca, siempre y cuando el negocio esté funcionando. Perfecto. Otra pregunta que viene, ¿cómo se cambia la visa por una Green Card o en qué momento se logra? ¿O se puede tramitar Green Card desde el principio como inversionista? Bueno, aquí hay como muchas respuestas y muchas preguntas. Primero, directamente teniendo la visa E, no pasas directamente a ser residente permanente. Habría que comenzar un proceso distinto. Y como dije al principio de mi presentación, nosotros tenemos que hacer un pequeño diagnóstico de la particularidad de cada familia. De acuerdo a ese diagnóstico, vemos por cuál camino sería el más beneficioso para su grupo familiar. Hay muchos procesos mediante el cual una persona puede lograr tener la residencia permanente. Y si hablamos de inversión, hay otro programa, además, que se llama EB5, que es a través de una inversión pasiva, pero claro, es un poco más cuantiosa. Se invierten $900,000 en un proyecto preaprobado por el Servicio de Inmigración y al cabo de 2 años más o menos tiene usted una residencia permanente. Isaac, creo que se congeló. Perdón, sí, ya se cortó la comunicación. Hacen otra pregunta. Sí, es importante nada más comentar el tema de no sé si lo comentaste, la plática que vamos a tener respecto de ya directamente para la residencia permanente, para que quien esté interesado, por favor, va a ser la próxima semana. Dice aquí, ¿se puede comprar un negocio en marcha para obtener una visa E2? Sí, señor, se puede, como también creo que lo mencioné, puede comprar negocios en marcha, puede montar un negocio de cero, puede comprar una franquicia, puede incluso crear, hay otros modelos que nosotros le llamamos CRAVA, que es a través de la compra y remodelación, venta, alquiler de bienes inmuebles, también se puede hacer, siempre y cuando lo podamos estructurar dentro de una empresa, que esa empresa genere empleo y que usted pueda ganar un dinero, se puede hacer. Buenísimo. Hay dos preguntas respecto de propiedades inmobiliarias. Una persona que tiene rentas en Estados Unidos, ¿puede obtener algún tipo de visado? O si tiene propiedades por un valor también estimado que son habitacionales, ¿se Sí, puede obtener? desafortunadamente, cuando es netamente a través de bienes inmuebles que se tienen arrendados o que se está recibiendo algún tipo de retorno por esos bienes inmuebles, eso realmente se considera como una inversión pasiva. Por lo tanto, no genera ningún tipo de puesto de trabajo para personas locales y no da un beneficio migratorio. Ahora, como les expliqué antes, si usted a través de esos bienes inmuebles
Usted puede demostrar que dentro de una compañía usted tiene un pool de empleados que remodelan los bienes, que los administran, que atienden a las personas que están alquilando sus... Así lo podemos demostrar. Que vendió uno, compró otro, que remodela otro. Eso sí es un negocio activo, pero por tenerlas allí alquiladas no dan un beneficio migratorio. Creo que es todo lo que tenemos. Igual, este webinar está siendo grabado, lo vamos a transmitir posteriormente por si alguien gusta escucharlo de nuevo y tendremos los siguientes. Vamos a estar con todos los temas que comentamos, temas de inversiones, temas de negocios. Entonces, por favor, para que nos den seguimiento, nos da gusto tenerlos y creo que son todas las preguntas por lo pronto que tenemos. Morela, muchas gracias. A ti, Isaac. José, muchas gracias. Un placer estar con ustedes y que primero Dios tengamos muchos webinars siguientes para poder apoyar a toda esta gente que requiere de todos estos servicios y además de aclarar todas estas dudas, ¿no? Que a veces no tenemos forma de cómo resolverlas. Creo que claro, que así sea. Y bueno, además está decirles que aunque este webinar termina en pocos minutos, igual pueden contactar a las oficinas en México, hacer sus preguntas con mucho gusto. Les vamos a ir respondiendo a todas sus preguntas. Creo que tenemos una pregunta más, la última, perdón. Vale. Me está diciendo que no. Un poco hablar del tema de los recursos. Si uno tiene recursos de la procedencia y si puedo utilizar mis recursos para la visa de algún pariente o algún familiar. Sí, la procedencia de los recursos es parte importante del dossier, porque tenemos que demostrar que esos recursos vengan de fuentes lícitas, por supuesto. ¿Cómo se demuestran? Bueno, a través de la documentación. Si usted vendió una propiedad en su país, bueno, tengo que tener el documento de venta y cómo recibió usted ese dinero. Eso es lícito. Si usted tiene su dinero aquí en Estados Unidos, bueno, me imagino que debe estar blanqueado porque está en una cuenta bancaria en los Estados Unidos. A través de sus impuestos sobre la renta, que demostrará que usted tenía estos dineros ganados a través del tiempo. O sea, siempre hay mecanismos para demostrar que el dinero es bien habido. En cuanto a transferirlo a un familiar, en muchas ocasiones incluso lo hemos hecho, que un padre tiene dinero y su hijo quiere hacer una inversión aquí, el padre puede donarle al hijo un monto de dinero que el hijo luego invierte en los Estados Unidos para lograr su visado. No hay problema, eso se puede hacer. Perfecto. Pues muchas gracias y... Gracias a ti, Isaac. Muchísimas gracias, Isaac, Fito. Mucho éxito. Igualmente para ustedes. Muy bien.